agradezco mucho la invitación y estar aquí. Y la verdad es que creo que aquí en Brasil hay compañeros o colegas que están avanzando mucho en temas. Y como le comentaba a Damir, a veces siento que no vengo a decirles nada nuevo porque ya lo conocen, ya están más avanzados en algunas cosas que lo estamos haciendo en México. Y bueno, pues ahí el consejo es que sigan avanzando y trabajando más, y que podamos tener mayor colaboración. A veces los temas de trabajo en las universidades confluyen, otras veces son distintos. En el caso de México hay una relación fuerte con algunos grupos de trabajo que hacen lo que se denomina economía heterodoxa. Creo que hay varios compañeros que están más ligados con la gente que hace teoría post-keynesiana. Yo personalmente diría que en todo caso soy un economista que trata de seguir las cosas de la economía clásica y de la economía marxista, y esa es, digamos, la perspectiva de trabajo. Ahora, sobre la cosa de la economía mexicana, pienso que México fue uno de los países primeros en adoptar el neoliberalismo en la década de los 80s. Tuvimos la gran crisis de la deuda en el 82 y eso fue lo que abrió el inicio del neoliberalismo. Ahora, en las discusiones que ha habido en México y donde me han invitado para discutir lo que llaman las reformas estructurales necesarias para que la economía funcione, lo que yo he dicho es que si en 1982 había el beneficio de la duda de cómo funcionaba, de cómo iba a funcionar el neoliberalismo, porque todo eran promesas, si introducimos tales y cuales políticas económicas la economía va a funcionar mejor. Hoy tenemos experimentos neoliberales a lo largo del mundo que muestran el carácter, digamos, del neoliberalismo, y si la medida es la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y el crecimiento rápido de las economías, creo que la prueba no la pasa el neoliberalismo. Entonces es una cosa que habría que considerar. Y en términos de las propuestas de reformas neoliberales, pues la otra cosa que se puede decir es que algunos países han avanzado más en ese proceso, otros menos. Yo pienso que también eso ha dependido de la fuerza de los opositores en cada país, o sea, depende mucho de la configuración de fuerzas políticas, de la capacidad de los afectados por las políticas neoliberales, y en algunos países ha entrado más fuerte que en otros. En algunos ha sido un desastre. Ayer se comentaba lo de Argentina, que terminó en un desastre alrededor del 2000. Y en el caso de México, el punto fundamental es que la tasa de crecimiento de la economía ha sido baja para todo el periodo de neoliberalismo, digamos. De nueva cuenta, el punto de partida es el periodo anterior, que fue una época dorada para el capitalismo. Entonces eso siempre hay que tener en cuenta, que la medida, digamos, que tiende a utilizarse es esa de un crecimiento rápido de la economía con un aumento rápido de la productividad, pero en general, digamos, lo que se observa es un crecimiento más lento de la economía, yo diría más volátil, con más movimientos cíclicos, y además con una
empeoramiento relativo en la distribución del ingreso y para las remuneraciones de los trabajadores, que insisto que es relativo porque dentro de todo esto, en la medida en que ha habido un incremento de la productividad de trabajo, no se puede decir que las condiciones de vida son exactamente iguales a las que había en 1980, 81, 82, pero la velocidad de cambio ha sido lenta y sobre todo hay algunos sectores que siguen, sectores sociales que tienen un atraso fuerte en el caso de México. Es la otra cosa que alcanzo a ver, y bueno, con Adalbir le había comentado, que en el caso mexicano tenemos algunas áreas totalmente deprimidas. No conozco la India, pero algunas gentes que han visitado la India de México dicen que todavía ahí hay cinturones de miseria, de pobreza muy, muy fuertes. En el caso de México estamos un poco también con esa situación. Entonces tenemos esos problemas que se expresan regionalmente muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de las regiones del sur sureste del país, sería los estados de Chiapas, de Oaxaca, Guerrero, se observan estas situaciones, pero también se observan en la Ciudad de México, que es un poco el contraste que comentaba Daniel, por lo menos con el caso de Porto Alegre, donde no se observa, no se alcanza a observar al nivel de lo que se ve en la Ciudad de México, los problemas de pobreza, el contraste, digamos, entre personas que circulan en Mercedes-Benz o en autos de lujo. Que circulan en autos de lujo, digamos, y personas que están al mismo tiempo limpiando los parabrisas de los automóviles o vendiendo toda clase de cosas, ¿no? En algunas de las esquinas de México uno puede literalmente ser asaltado por 20, 30 vendedores que empiezan a tratar de vender una serie de cosas, ¿no? Entonces hay un contraste fuerte y regresando otra vez a la idea fundamental de la plática, de mostrar algunas de las cosas de la economía mexicana, pues todo esto ha sido producto del neoliberalismo, o sea, no se ha logrado salir y la economía ha quedado con un nivel muy reducido de crecimiento que ha dado todo este resultado. En ese resultado, nada más antes de pasar a la parte gráfica de los datos sobre un poco más de coyuntura de la economía mexicana, en ese resultado también hay regiones que han resultado que son ganadoras, digamos, en el sentido que están incorporadas plenamente al nuevo modelo, pues un nuevo modelo que es un modelo exportador fundamentalmente, que tiene tres o cuatro sectores que están creciendo muy rápido, mientras que todo lo demás tiene problemas de crecimiento, ¿no? Entonces voy a presentar algunos de los datos y voy comentando sobre ellos. No sé si bueno, la primera cosa que mencionaba es que la economía mexicana ha sido tremendamente volátil. Este es un indicador mensual, pero creo que lo muestra claramente.
Antes de este periodo tenemos el inicio de la crisis en el 82-83, tenemos otro periodo fuerte de crisis alrededor del 86-87, una recesión menor a principios de los 90, y después tenemos estas dos situaciones que han sido de crisis muy profunda de la economía mexicana, que es la del 95, alrededor del 94-95, en donde la economía realmente entró en una caída muy fuerte, y lo mismo ocurrió alrededor de la crisis del 2007-2008, cuando la economía cayó fuertemente. Entonces, es una economía que ha estado con una cosa cíclica muy fuerte. La salida de la crisis de la recesión de 94-95 fue relativamente fuerte. La última salida no fue la marcada, de modo que la caída fue más o menos de la misma magnitud o incluso mayor. Y la recuperación, además, lo que se ha mostrado es que ha sido de corta vida. Hoy, en este momento, estamos en un punto en el que la economía mexicana está prácticamente parada. La estimación gubernamental es que la economía va a crecer alrededor del 1% en 2013, pero las estimaciones han ido cambiando a la baja. Al principio de año se decía que iba a crecer al 3%, después 2%, y han venido bajando hasta ese nivel de 1%. Entonces, lo que tenemos es, de nuevo, esta idea de ciclos muy marcados. Yo creo que eso está ligado al problema de cómo se está funcionando con el gasto público. Digamos, el otro indicador de esto serían la tasa de desempleo. También la economía mexicana está funcionando con es la tasa de desempleo abierta. En el caso de México hay varios cálculos, porque en la medida que hay una gran cantidad de trabajadores subempleados, tenemos una situación en la cual la tasa real es mucho más alta que esta. No hay seguro de desempleo, y entonces una buena parte de los trabajadores que están desempleados son todas esas personas que aparecen en las calles, digamos. Sí. Entonces, la idea central es que la economía está operando con una tasa de desempleo alta, y en particular ahora en los años, en el último periodo, como comentaba en la sesión de ayer, la medición de la tasa de desempleo mejoró mucho en los años 2000 en el caso de México, y estos datos creo que son más reales de lo que está pasando en la economía. Entonces, el último periodo ha sido de mucho desempleo, muy complicado para la población de México, y sin una recuperación clara. En particular, el desempleo en la industria manufacturera es el que quisiera señalar.
movimiento de la tasa de empleo manufacturero. También hubo una caída muy fuerte alrededor de la crisis de 2008-2009, y la recuperación realmente no ha sido muy fuerte. Entonces esto es parte del problema. No está creciendo muy rápido el empleo. Ahora, las dos cosas la cosa que han enfatizado la parte del gobierno, y creo que tiene que ver con la profundidad del ciclo, es la estabilidad de los precios. Se puede observar muy claramente en el caso de México. La idea es que después de descontrol, digamos, asociado a la crisis del 94-95, en que los precios volvieron a subir otra vez, todo lo que ha sido el periodo que se abre a partir del 2000 ha sido un periodo en el cual la idea fundamental ha sido mantener el control sobre los precios. Entonces, ahí lo que se ha enfatizado es que la economía está bien siempre y cuando los precios estén bajos, y eso ha implicado que toda la política gubernamental está muy centrada en esto. De hecho, y digamos otra vez entrando en lo que comentábamos ayer, yo diría que si la variable que comentábamos que representa el gasto público en el modo de Woodling de Marx, Keynes, Schumpeter, la variable Z la han movido de tal manera que ha hecho a la economía con ciclos más fuertes. Y esto se puede ver cuando se ve el movimiento del gasto público, que sería esta gráfica. Digamos, uno esperaría una cosa más una cosa más anticíclica de funcionamiento del gasto público, pero tal parece que aquí es al revés. O sea, el gasto público en México es procíclico, y esto es parte de lo que se está viendo en este momento. Entonces, tenemos inflación controlada, pero al mismo tiempo tenemos una situación en la cual tanto la política monetaria como la política fiscal están actuando de manera procíclica, y entonces están haciendo el ciclo mucho más acentuado. Este es el punto, digamos, de movimiento de la economía. Creo que en términos de ciclo esto daría la idea fundamental, y tal vez valdría la pena entonces pasar a algunos datos. Bueno, tal vez nada más mencionar la parte del tipo de cambio, señalarla aquí de una vez para pasar después a la otra gráfica. Esta es también una de la estabilidad, o de lo que ellos llaman las condiciones fundamentales de la economía mexicana, que sería que tenemos un tipo de cambio relativo. Este ya es el tipo de cambio real, pero más o menos lo que se ha visto es que el tipo de cambio de México ha terminado sobrevaluado, y esto ha llevado relativamente a una pérdida de competitividad de la economía mexicana. Relativa porque esto está acompañado de una caída de las remuneraciones de los trabajadores, y bueno, ese es un componente que sería
En términos de ciclo, la economía es tremendamente cíclica y creo que mucho tiene que ver con una decisión de política económica de mantenerla así. El otro elemento que entonces tendría que ser toda la parte de los cambios estructurales que se han dado en la economía y la decisión, digamos, de volcar a la economía a una economía hacia el exterior. Entonces, bueno, tal vez para terminar con esta y quedarme nada más con la otra gráfica, la economía mexicana es una economía que está muy abierta. Voy a mostrar una gráfica de demanda donde se puede ver eso. Básicamente su producción al exterior está basada en la producción de automóviles, en la exportación de automóviles y en la venta de petróleo, más algunos componentes electrónicos, más el otro componente, digamos, de entrada de recursos hasta un tiempo reciente, eran las remesas de los trabajadores mexicanos al exterior. Digamos, la parte del ciclo y de la caída de la actividad económica en México es que a partir del año 2000 los mexicanos empezaron a emigrar a Estados Unidos en el orden de 300,000, 500,000 mexicanos por año, y eso cambió la dinámica de entrada de recursos del exterior fuertemente. Lo que pienso que está pasando en el momento actual es que esos dos bonos que tenía la economía mexicana, las remesas y el petróleo, se terminaron, y de alguna manera también se terminó este bono de la producción de vehículos. Están puestos, digamos, el cambio es impresionante. Al principio del periodo neoliberal, digamos, la producción de automóviles por mes andaba en los 20,000, 25,000 automóviles, y estamos ahora produciendo una cantidad de casi 300,000 vehículos por mes, ¿sí? Y todo esto prácticamente son exportaciones. Entonces, esta es, digamos, la rama que se ha convertido en importante en la parte de exportaciones manufactureras, junto con el petróleo, del cual quisiera comentar algunas cosas ahora. Entonces, bueno, veamos aquí este cuadro. Simplemente es para ver el peso de las exportaciones en el total. Esto incluye la demanda intermedia. Las exportaciones son ahora alrededor de un 15% de la economía mexicana, del total, del valor total de la demanda de la economía. Si quitamos la parte de la demanda intermedia, bueno, pues esto va a ser alrededor de un 33% del Producto Interno Bruto. Entonces es una economía realmente con una apertura muy grande, y pienso que fundamentalmente esto ya no se alcanza a observar aquí, pero si tuviéramos la gráfica completa, el acomodo de esta parte ha sido sobre la base de una disminución del consumo interno. O sea, esta parte era mucho más amplia al principio del periodo, y el acomodo de las exportaciones se ha dado sobre la base de una disminución del consumo interno. Esa disminución se ha dado sobre la base de una reducción de las remuneraciones reales de los trabajadores, que se puede ver, digamos, en la parte de las remuneraciones manufactureras.
en donde básicamente lo que tenemos son tasas de crecimiento relativamente lentas y tenemos periodos en los cuales ha habido una caída fuerte de las remuneraciones. De hecho, en el momento actual estamos también otra vez en un proceso de caída de las remuneraciones reales. Hay algunos análisis que muestran que la compensación de la sobrevaluación del tipo de cambio para que la economía mexicana siga siendo competitiva ha sido una caída mayor de las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, estamos en una situación de este estilo, y esto pues lo que nos marcaría es otra vez este proceso de caída de los salarios de los trabajadores. Ahora, vale la pena entonces revisar el otro componente importante de las exportaciones, que es la producción de petróleo. Alrededor del 10% de las exportaciones de México en los últimos años, 10-15%, dependiendo del precio, fueron de petróleo, pero pasamos de una producción, digamos, del orden de los 3.600.000 barriles por día. Rápidamente, esta cifra más o menos se mantiene a lo largo de los últimos 15-20 años, y rápidamente estamos pasando a una situación en la cual el recurso petrolero se está agotando. El principal campo de producción de petróleo, que se llama Cantarell, tal vez la historia está hablando para ustedes ahora, que van a empezar con su principal campo petrolero. Esos campos se acaban, no duran toda la vida, y tal vez en la experiencia mexicana la otra cosa que se dice es que Cantarell fue mal explotado, con la idea de sacarle la mayor cantidad de recursos. Lo hicieron de una manera inadecuada y entonces no lograron sacar todo lo que se podía sacar, pero ese campo petrolero, digamos, disminuyó rápidamente, y no ha habido un sustituto para ese recurso. Entonces, aquí estamos con un problema. Es un problema que está clarísimo que no hay. Yo añadiría a esto que también puede ser una llamada de atención, de que durante toda, si podemos ver la parte de los precios, digamos, lo que tuvo México en el último periodo es que relativamente disfrutó de un precio elevado del petróleo para todos los años 2000, y lo que yo diría es que ese recurso fue dilapidado en el sentido de que no se invirtió para explorar, para iniciar otros proyectos, y el resultado es ahora que aunque el precio se mantenga relativamente elevado, pues el problema es que el volumen está bajando. Entonces, de alguna manera, en esta parte todavía hubo una compensación, porque estaba subiendo el precio con el volumen bajando, pero esa situación ya cambió. Entonces, la economía mexicana está pensando que va a ser en algún momento importadora neta de petróleo. Se va a acabar la producción, aunque estamos también en un proceso en el que la reforma estructural que está promoviendo el gobierno para el sector energético es que el país no es capaz de llevar a cabo las inversiones. La empresa petrolera Pemex no es capaz de hacer las inversiones para
para que la economía, para explotar nuevos campos. Y entonces la propuesta es que entre el sector privado, las empresas privadas. En el caso de México tiene toda una connotación nacionalista porque el petróleo se nacionalizó en el año 48 y sigue siendo un símbolo, digamos, que el petróleo es nuestro, de los mexicanos. Entonces, ese tiene un componente ahí de nacionalista, y en realidad ahora en toda la discusión del cambio es una privatización disfrazada. Lo que encontraron ahora es que Pemex no se toca, pero los contratos con las empresas privadas van a ser por afuera de Pemex. Entonces esa es parte de la discusión que está ahora, no sé en el Senado cómo haya avanzado, había unos foros en el Senado de México discutiendo todo esto, pero esto lo quieren pasar muy rápido. En general, toda la legislación nueva de reforma estructural, el punto es que los neoliberales tienen prisa. El año pasado que estuvieron Adalmir y Alessandro les tocó la discusión de la reforma laboral y lo hicieron en un tiempo muy corto. Y se ve que había una negociación entre el gobierno que estaba en aquel momento, que era del PAN, y el Partido de Acción Nacional, que es el partido, digamos, más a la derecha que actualmente gobierna, el Partido de Revolución Institucional. Pero yo creo que en la parte de la economía lo que tenemos es la misma lógica. Y en la parte de la reforma laboral, toda la idea es de que la idea que queda es que los dos partidos políticos se empujaron para cambiar las condiciones laborales, que básicamente es toda esta idea de la flexibilización laboral, que yo creo que la traducción correcta es reducción de las condiciones laborales en general, o sea, la posibilidad de contratos por hora, despedir con mayor facilidad, reducir la parte de la que apoya los planes de retiro de las empresas, etc. Digamos, todo el programa en la parte laboral de la asunto. Pero ese sería un elemento importante aquí. En el caso de las remuneraciones, ahora no tengo aquí el dato, aparte de las remuneraciones de las empresas, estoy tratando de referirme más bien a las remesas. No hay cuadros sobre eso. Pero ahí también parece que en el caso mexicano el bono de la migración también terminó. Con la crisis de Estados Unidos y con el hecho de que la economía mexicana está ahora más sincronizada a la economía estadounidense, también eso es lo que se puede ver en la gráfica, las dos grandes crisis de la economía norteamericana, la crisis del 2000 y la crisis del 2007-2008, y todos los problemas de la economía norteamericana alrededor del 2013 están presentes en la economía mexicana. Se puede ver en varias de las series, pero la idea fundamental es entonces que estaríamos más sincronizados en la economía de Estados Unidos, y esa sincronización ha implicado que en el caso concreto de la migración de mexicanos para trabajar en Estados Unidos está prácticamente separada, porque en la medida que lo están encontrando empleo, tenemos una situación en donde hay un paro de esa situación, lo que se ha traducido
también en una disminución de la entrada de recursos vía remesas. Y eso se nota ya en las estadísticas. Llegamos a un nivel máximo de alrededor de 22.000, 25.000 millones de dólares por año, que era un recurso muy fuerte, y ahora deben dar entre 15 y 18.000 millones de dólares en este momento. Pues eso se está desinflando. Dos elementos que se están desinflando es la parte del petróleo y la parte de las remesas, y pienso que en el caso de los economías lo que tenemos es que el proceso debe estabilizarse. O sea, no hay manera de que eso siga creciendo a las tasas que vino creciendo en los años anteriores. Se puede observar también en esa serie que está siguiendo mucho el ciclo de la economía norteamericana. Las caídas de la producción de automóviles están muy marcadas porque básicamente lo que se está haciendo es exportar automóviles a la economía norteamericana. Entonces, esa es una parte que vale comentar. Bueno, creo que básicamente la parte del ciclo está comentada, y simplemente a reserva de que mañana voy a trabajar toda la parte regional de la economía mexicana, quisiera mencionar algunas cosas de la estructura de la economía. Entonces, tal vez podemos entrar aquí. Vamos a subir un poquito para ver las fechas. De nueva cuenta, solamente estoy tratando de meter datos entre el 2000 y el 2012. Este proceso de cambio está ocurriendo desde 1983, se aceleró alrededor de 1988, digamos, los puntos de quiebre son en el 82 entra el programa neoliberal en México, en el 88, después de una disputa electoral muy fuerte con la izquierda, entra otro gobierno neoliberal que profundiza las reformas, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahí hay un punto de quiebre. El siguiente punto de quiebre importante es la firma del Tratado de Libre Comercio del 94, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, que también se marca un cambio de tendencias. O sea, es que en ese punto las exportaciones, digamos, empiezan a subir muy rápido. Pero es este proceso que comento. En el momento en que cambia, digamos, la condición institucional entre los dos países, las reglas del comercio, lo que se observa es un aumento acelerado, y después de alrededor del año 2000 eso se estabiliza. Ya no puede seguir creciendo a las tasas de 30, 40, 50% con las que comenzó, encuentra su acomodo, digamos, en los Estados Unidos, y se estabiliza. El otro problema que hay con esos datos de comercio exterior es que hay una fuerza que irrumpe en medio de ese proceso, que es la economía china, que empieza a tomar un espacio también en la economía norteamericana, y de alguna manera empieza a desplazar las exportaciones de México. Entonces la apuesta, digamos, por el sector exportador tiene también ese problema. De cualquier manera, pues lo que se puede observar es que en términos globales la economía, la estructura de la economía está tendiendo a ser cada vez más una economía de servicios, y tal vez valga la pena señalar este problema fundamental, que estamos perdiendo participación de las manufacturas en general. ¿Sí? A ver si bajamos un poquito. Bueno, están señalados ahí algunos sectores en global, y
tal vez dejen de referirme a estos ya un poco más organizados en ganadores y perdedores, porque creo que ahí se podrían observar más este problema. En general, se puede ver qué es lo que ha estado creciendo rápido en la economía mexicana. El sector, los dos sectores que tal vez valga la pena destacar más a nivel global son el sector de telecomunicaciones, que ha crecido de una manera muy rápida durante el periodo, y digamos, aquí es donde está instalado Carlos Slim, el millonario mexicano, que es el número uno en la lista de Forbes. Pero entonces este ha sido un sector que ha crecido muy rápido, ha ganado participación, es un ganador en el proceso. Empezó sobre la base de la privatización de la empresa estatal Teléfonos de México alrededor del 90, 91. Y de ahí Carlos Slim era un especulador bursátil, y de ahí brincó, digamos, al imperio que hoy tiene, que creo que la única cosa que está pasando con él es que está saliendo incluso de la economía mexicana, tiene intereses en toda América Latina y en muchos lugares. Entonces, este es muy fuerte. La otra cosa que es importante destacar es el crecimiento del sector financiero. También ahí tenemos un cambio estructural de la economía, donde la parte financiera cada vez es más fuerte. Vale la pena destacar este crecimiento de las actividades financieras, porque al mismo tiempo, después de la crisis del 94-95, tuvimos un periodo muy largo en que las actividades financieras que se supone que debe realizar el sector, que son prestar a los créditos, estaban totalmente caídos, no estaban prestando, pero sin embargo estaban ganando participación. Entonces, de alguna manera este es un sector financiero que ha crecido, pero no ha crecido, digamos, cumpliendo con su papel de otorgar crédito a la economía. La primera parte que se reprodujo fue el crédito al consumo, y el crédito productivo no ha recuperado tanto. Pues bueno, en términos de ramas también se puede ver, están las telecomunicaciones, las compañías de fianzas, las instituciones de intermediación. Esto es lo que está creciendo fuertemente. Y en la parte de las manufacturas, tal vez si vamos a la parte de las manufacturas, pues aquí se puede ver cuáles son los caballos de batalla de crecimiento de la economía mexicana. Y bueno, pues rápidamente se puede ver que es todo el área ligada a la exportación de vehículos automotores. Toda la rama de producción de tipo de transporte es la que está básicamente creciendo. Al mismo tiempo, digamos, una cosa que puede ser útil revisar es la parte de los perdedores en este proceso. Y bueno, puede verse en una primera etapa,
de la expansión, digamos, de las exportaciones de México, los sectores de producción textil estaban creciendo muy rápido. Pero eso se acabó también. Entonces, se puede ver cómo esa parte ya no está creciendo. Esta ya era una situación en el principio del periodo. Estuvieron creciendo las prendas de vestir, digamos, los textiles finales, y lo que estaba cayendo era la parte, digamos, de los insumos. México estaba especializado en esta parte, pero hoy ya esto también está cambiando de manera negativa. En general, digamos, si uno lo viera, bueno, el otro elemento también que es importante es esto, el de la electrónica, que también fue durante un momento un elemento central el crecimiento exportador. Básicamente México lo que está vendiendo son televisores. Esa es la línea en electrónica, son los televisores, y otras partes pues están, pero ya no salen entre los ganadores. O sea, ya eso se estabilizó y estamos perdiendo en algunos otros sectores. En general, digamos, la idea es que toda la parte que tiene que ver con la demanda interna, esto que está haciéndose más pequeño, porque la otra cosa es que están acumulando importaciones. Se pueden señalar algunos ramas importantes. Está por ahí la producción de artículos de zapatos, algunos bienes de consumo duradero. Todo eso es lo que viene hacia abajo, ¿no? Aquí estarían los zapatos. Y bueno, pues la otra es que aquí está la parte del petróleo, que ya está empezando a mostrar su disminución en la medida en que la economía está cayendo. Bueno, entonces esos serían los perdedores. Y digamos, todo esto lo que daría sería un panorama de una economía que está en un proceso en el cual digamos, en este momento estamos en una especie de parteaguas. La economía está perdiendo los motores que le permitieron crecer, que eran el petróleo, las remesas, están perdiendo sus recursos, sin que ninguno de los dos, desde mi punto de vista, se utilizaran de una manera adecuada. El petróleo directamente podían haber utilizado la corriente de recursos que estimaciones bajas pueden hablar de en los últimos 12, 13 años de una entrada de recursos por alrededor de unos 250.000 millones de dólares. Y en el caso de las remesas, la cantidad más o menos viene por ese mismo nivel. Pues ninguna de esas se utilizó. Lo de las remesas, hubo una discusión fuerte en México. El compañero está ahora trabajando la idea de ver qué fue lo que pasó con eso o qué no se utilizó. Tiene la hipótesis, podría discutirse, de que en parte las remesas permitieron mantener sobrevaluado el peso y permitieron esta expansión de las empresas mexicanas en el exterior. Entonces, digamos, parte del triunfo de Carlos Slim en el mundo estaría asociado con la posibilidad de utilizar las remesas baratas que
los dólares baratos que obtuvo tanto del petróleo como de las remesas. Entonces, creo que la hipótesis es plausible y habría que ver cómo trabaja, pero esas cosas estamos en el punto en que ya no se pueden utilizar. La salida de todo esto que está proponiendo el gobierno, yo comentaba que en el último informe presidencial de septiembre, donde da una evaluación de la economía, el presidente dice que el problema de México es un problema de productividad total de los factores. Está dicho así, digamos, una visión totalmente neoclásica del asunto. Y entonces lo que se requieren son más reformas estructurales. Si ustedes oyen anuncios de cómo están vendiendo las reformas, por ejemplo, la reforma energética, la de Pemex y la de electricidad, lo que dicen es, bueno, la primera es que hacen una profesión de fe y dicen que la reforma es una reforma que hubiera pensado el general Lázaro Cárdenas, el que nacionalizó el petróleo. Entonces, eso es lo primero que dicen, ¿no? Esta reforma es igualita a lo que hubiera hecho él, ¿no? Entonces, aunque bueno, todavía vive el hijo de Lázaro Cárdenas, se llama Cuauhtémoc Cárdenas y es un político de posición importante, entonces rápidamente dijo que no, que eso no era cierto, ¿no? Pero la otra cosa que venden es, dice, con la reforma energética vas a tener petróleo, electricidad y gas barato. Entonces, esa es, digamos, para el conjunto de la población la idea, ¿no? Y bueno, el esquema que tienen es que en la parte, digamos, más fina es la reforma energética es necesaria porque Pemex no tiene los recursos, no tiene la capacidad de ingeniería o profesional para llevar a cabo las exploraciones que se requieren, y bueno, los pocos recursos se pueden utilizar para otra cosa. Hay toda una discusión sobre eso, también en la parte de la venta de la reforma petrolera. Lo que dicen es que lo que se les va a entregar a las empresas son las ganancias, pero la renta es de los mexicanos. Entonces, cualquier forma que ellos piensen dividir entre ganancias y renta petrolera. Entonces, ese es un proceso que está avanzando, pero en general, digamos, la idea es avanzar más, profundizar sobre las reformas que ellos llaman estructurales. La idea es de que el bajo crecimiento de la economía no es por las reformas estructurales, sino es porque las reformas estructurales no han sido lo suficientemente profundas como lo debieron ser. Entonces, lo que se necesita es profundizar más. Y es donde yo insisto que yo pienso que a 30 años de instalación del neoliberalismo, si pensamos que 33, si pensamos en que empezó con Thatcher y Reagan al final de la década de los 70, principios de los 80, pues lo que tenemos ya es en el mundo una cantidad, ahora sí que tenemos datos duros para caracterizar el neoliberalismo, y pienso que no pasa la prueba. Y bueno, donde sí pasa la prueba es que es un régimen donde también a nivel mundial se puede observar que lo que ha ocurrido es una concentración del ingreso a favor de las clases altas. Se puede mostrar, creo que esa era la utilidad de las gráficas de la participación del salario en el producto que
mostré ayer que a nivel mundial hay una tendencia a que los asalariados reciban una parte menor del ingreso nacional. Se puede demostrar también a través de las encuestas de ingreso-gasto. En los Estados Unidos se puede demostrar a través de los datos de impuestos, los ingresos sujetos a impuestos, y se puede mostrar también en la caída de los salarios reales o en un crecimiento menor de los salarios reales al incremento de la productividad de trabajo, lo que ha indicado también pues esta parte de caída de la participación. Entonces, pues básicamente esta sería la cosa sobre la economía mexicana. Vamos passar para a parte das perguntas. Acho que a exposição do Gabriel, duas coisas. O Luciano continua com a tradição que da Casa das Menores parece ter pouco público, e mostra que a situação da economia mexicana, digamos, é bastante difícil, né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente faz muitas críticas à situação brasileira, né? A gente vê que o caso do Brasil, né, nós estamos melhores que o México. Eu acho que isso fica bastante claro na exposição do Gabriel, quando a gente olha o Gabriel, quando pensa, digamos, que está acontecendo nos mesmos indicadores em termos do Brasil. Tem alguns movimentos que são comuns, né? Tem alguns movimentos que são similares, como a questão da desindustrialização. Foi algo que me chamou a atenção, né? Ver a perda da questão da desindustrialização, né? Eu imaginava que talvez o México não estivesse, talvez fosse um dos poucos países, talvez fosse o único país da América Latina que não estivesse passando por um processo de desindustrialização, mas está. Isso mostra, digamos, o efeito de muitos efeitos que a China, né, se dá por toda a América Latina. Então, digamos, a gente não sabe muito bem o que dizer, porque, assim, mas eu acho que esse é um ponto, né, digamos, importante, e a solução vai passando, digamos, em uma questão política.